Buenas, mi nombre es Fernando Romero Arbizu, estudio en la Universidad Estatal de Sonora. Estoy llevando la materia de circuitos en el grupo 02 y voy a explicar un ejercicio del tema que viene siendo Thevenin y Norton. Vamos a resolver el problema P5.5-6. Hay que analizarlo para ver cómo lo vamos a resolver. Tenemos una fuente de voltaje de 24 voltios, una fuente de intensidad de 1.33 que depende de VA. VA es el voltaje de este punto y este punto, y dos resistencias, una de 3 y una de 6 ohmios. Vamos a sacar primero lo que es el voltaje de la salida o el voltaje de Thevenin de estos dos puntos. Vamos a encontrar primero el voltaje de VA para después encontrar esta intensidad. Apliqué una ley de Kirchhoff de voltaje como si así esto fuera un circuito cerrado. Apliqué una ley de Kirchhoff de voltaje en esta dirección. Entonces empezamos más 24 voltios más la resistencia de 3 por la única intensidad que pasa por aquí, que es esta intensidad, es por esa intensidad, más VA, el voltaje VA, y lo igualamos a 0. Aquí nos va a quedar una sola incógnita, que es VA. Sumamos los términos, despejamos el 24, lo pasamos restando, y despejamos VA, el 4.99 pasa dividiendo, y nos queda un valor de menos 4.8 voltios, el valor de VA. Teniendo el valor de VA ya podemos sacar la intensidad de esta. Entonces multiplicamos 1.33 por menos 4.8 y nos queda un valor de menos 30.54 amperios, el valor de esta intensidad. Teniendo los valores pues ya de esta intensidad de VA, volví a escribir el circuito y ya puse los valores de la intensidad de esta, y ya obteniendo la intensidad podemos sacar, tenemos la dirección, nos dio negativo, entonces la intensidad, la forma correcta en la que corre es de esta manera y no de la forma para acá, es así. Entonces polaricé las resistencias y ya teníamos la intensidad que la sacamos aquí, y las multiplicamos por las resistencias para obtener su voltaje. Nombramos estos nodos A, B, C y D para aplicar una ley de Kirchhoff de voltaje y así poder sacar el voltaje de Thevenin de salida de estos dos puntos, de C a D. Entonces voltaje de D a A es 24 más el voltaje de A a B nos dio 91.67, aquí está, más el voltaje de B a C, que es la resistencia de 6, nos dio 183.54, más el voltaje de C a D, que es el que estamos buscando, igual a 0. Igualamos a 0 todo esto. Aquí pues nos quedó nomás el voltaje que estamos buscando, que es el de CAD, o el voltaje de Thevenin, es igual al voltaje de Thevenin. Nos va a quedar esa sola incógnita y lo único que hice pues fue despejar y me dio un valor de menos 299.31 voltios. Después hay que realizarlo por el método de Norton. Lo ponemos en corto de los puntos de salida y hay que sacar la intensidad del corto. Poniendo el circuito en corto, pues ya podemos analizarlo para ver cómo se comporta el circuito. Pues aquí, como podemos ver, tenemos esta intensidad que depende de VA. Entonces esta intensidad entra por este nodo y aquí hay un camino de resistencias y por aquí hay otro camino de
que es un solo cable, es el del corto. Entonces la intensidad siempre va a buscar el camino más fácil. Por lo tanto, esta intensidad siempre va a correr por aquí, así dando vueltas. Entonces podemos escribir el circuito como si esta intensidad del corto es igual a esto, 133 por VA. Entonces vamos a volver a escribirlo, pero sin esta fuente de intensidad, ya que IC es igual a esta intensidad. Volvemos a escribir y vamos a analizar otra vez. Aquí tenemos un solo circuito cerrado y la fuente de voltaje pues ya nos dicen qué dirección, sí, la dirección de la corriente aquí, como tenemos una sola fuente de voltaje, va a ser de menor al negativo, de menor a mayor, de mayor a menor, que en esta dirección hacia acá. Entonces polaricé las resistencias y ya sumamos estas resistencias, pues aquí se puede aplicar una ley de Ohm para saber la intensidad. Entonces hacemos la ley de Ohm, la intensidad es igual a el voltaje del circuito entre las resistencias, 3 más 6, y me dio un valor de 2.66 amperios, la intensidad que corre así por todo el circuito. Después de saber esta intensidad, pues saqué los voltajes. Teniendo el voltaje ya, pues apliqué igual como lo hicimos anteriormente en el circuito de Thevenin. Vamos a aplicar una ley de Kirchhoff de voltaje como si aquí fuera un circuito cerrado, con el fin de encontrar el valor de VA. Entonces aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje aquí en esta dirección, más 24 menos 7.98 más VA. Lo igualamos a 0 y despejamos VA y nos da un valor de menos 16.02 voltios. Después de sacar el valor de VA, pues sacamos la intensidad del corto, que es igual a esta, ¿no? 1.33 por VA. Entonces la intensidad del corto igual a 1.33 por VA, que nos acaba de dar menos 16 voltios, y multiplicamos y nos da un valor de menos 21.28 amperios. Sería pues la intensidad esta de aquí que dijimos que corre así. Y obteniendo la intensidad del corto, tendríamos ya los valores del voltaje de Thevenin y la intensidad del corto para sacar la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces ya tenemos estos valores, sustituimos. El voltaje de Thevenin nos dio menos 229.25 entre la intensidad del corto menos 21.28. Lo dividimos y nos da un valor de 14 ohmios. Y así obtendríamos resuelto el circuito equivalente de Thevenin y de Norton.